hablamos ahora de la Biblia dice, empezando por la Santa Biblia. La Santa Biblia primeramente es la palabra de Dios. Por eso no solo los pensamientos, no solo las palabras acá y allá, sino que es la palabra de Dios entera. Es todo lo que necesitamos en este mundo. No hay otra palabra, no hay otro lugar. Pues cuando hablamos de palabra de Dios, vemos que es de Dios. Y también en versículo 15 usa la frase sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Cuando hablamos de esta palabra, es algo que Dios nos ha dado para tener la base en nuestra doctrina. Ahora es cuando uno empieza a errar de su palabra, que cuando empezamos otras denominaciones, otras creencias y hasta otras maneras para ser salvo o para mantener su salvación. Y por eso la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. Vemos aquí en Hechos, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Quiero parar ahí, es viva. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios. Como yo estoy hablando ahora, yo estoy hablando con palabras vivas. No es una grabación, no es algo que está escrito, que yo escribí, sino que es algo que estoy literalmente dándole en este momento. Ahora sí es la palabra de Dios. Cuando la leemos es viva. Dios habla. El Espíritu Santo aplica. Sentimos su presencia. Porque cuando hablamos de la Biblia es un libro diferente que cualquier otro libro de este mundo. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vemos también la Biblia es inspirada. Cuando vemos la palabra ahí en versículo 16, es la misma palabra que se usa en Génesis cuando está hablando de soplar el viento el aliento de vida. Está hablando de que literalmente como Dios sopló en nosotros la vida que tenemos, también Él puso su vida o la vida en su palabra de Dios, inspirada por Dios. Vemos también es nuestra única autoridad. Bueno, no necesitamos otro testamento, no necesitamos otros libros. Ahora, hay libros que nos ayudan y siempre debemos estar leyendo. Este verano yo he leído, creo, soy mi cuarto o quinto libro que he empezado desde junio. Y yo leo libros, son buenos para ayudar y para aprender. Pero no hay nada como la palabra de Dios. Es una categoría totalmente a ella misma. Por eso es nuestra autoridad. Ahora, Satanás siempre ha atacado la palabra. Por eso cuando hablamos de los errores que hay hoy en día, incluso dentro de nosotros como bautistas independientes, siempre es porque Satanás está atacando. Pues cuando vemos ahí en Génesis 3:1, la última parte, cuando Satanás estuvo hablando a la mujer, dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo huerto, de todo árbol del huerto. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Poniendo duda en la palabra de Dios. Ahora, Eva, Dios no literalmente dijo eso. Dios está diciendo algo diferente. Y por eso hay otra opinión de lo que Dios estuvo diciendo. No hubo otra versión, no hubo otra opinión. Cuando Dios habla, Él habla. Y por cuando hablamos de la palabra de Dios es muy importante que entendamos esta verdad. Ahora más adelante no quiero adelantarme en algo, pero por eso hay muchas versiones hoy en día. Todas las versiones no son iguales. Cuando nos guste una parte podemos alterarlo un poquito. Y al final de todo eso es que empezamos a echar duda en la palabra de Dios. Como dijo Satanás, ¿con qué? ¿Con qué os ha dicho? Pues vemos ahora en la palabra de Dios. Ahora en cita que quiero decir aquí, a fines del siglo XX, el impacto del liberalismo teológico se vio en casi todas las denominaciones.
Pero vemos que mucho empezó a corromper de grande los finales del siglo XX. Incluso en las iglesias que creen en la Biblia, el secularismo ha insensibilizado a muchas personas fieles de las iglesias, llevándolos a sostener inconscientemente doctrinas heréticas. Por eso, hasta que cristianos ahora están adoptando lo que está diciendo el mundo, lo que estamos creyendo y aprendiendo en las escuelas seculares. Hermanos que tienen sus hijos en las escuelas seculares, hay que tener mucho cuidado porque si está adoctrinándoles en contra de la palabra de Dios. Y luego estamos tratando de llevar una norma entre los dos, y así es donde estamos yendo hoy en día. Por eso hay mucha evidencia en la autenticidad de nuestra Biblia y es algo increíble. Pues vamos a ver un momento, hermanos, ahora con el tiempo que yo tengo probablemente más información que pueda relatar en esta hora, pero con el tiempo que tenemos, voy a empezar. Número 1, vemos ahora la confiabilidad de la Biblia, la confiabilidad de la Biblia. Cuando vemos ahí en versículo 16, dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios. Hay mucha confianza en la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos ahora, podemos tener confianza cuando predicamos el Evangelio, cuando presentamos el Evangelio y cuando todo tiene el sentido bíblico en nosotros lo que estamos predicando. Por eso inciso A, son palabras inspiradas. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, son palabras inspiradas. No solo en su entidad, sino también las meras palabras son por Dios. Cuando él está diciendo hombres dados, inspirados por la palabra de Dios, ¿qué es eso? Dictando. Muy bien, de vez en cuando a mi secretaria le digo, yo quiero que escribas una carta y aquí lo que quiero. Yo le digo lo que quiero. Bueno, yo estoy escribiendo, ella está entrándola en la computadora, pero son mis palabras a través de ella. Ahora, no quiero que ponga sus pensamientos, muy bien, no pongas por al lado, saludo mío, no, yo quiero que ponga lo que yo te digo. Por eso cuando hablamos de palabra de Dios, así es como Dios estuvo hablando, son palabras inspiradas, ¿qué? De un autor divino, otra vez, versículo 17, toda escritura es inspirada por Dios, un autor divino, soplada. Él puso la vida en las páginas de la Biblia. En Hebreos 4:12, con lo que ya leímos, la palabra de Dios es viva, eficaz, produce vida en nosotros. Vemos ahí en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando hablamos de importancia de la palabra de Dios, viene de la semilla. Lucas capítulo 8 habla de la semilla siendo la palabra de Dios. Es la semilla. Si queremos vida, necesitamos buena semilla. Porque no solo puede echar agua a tierra y esperar que brote algo. Primero tiene que tener semilla para que cuando eche agua va a brotar. Ahora, es igual en eso. La semilla es la palabra de Dios. Por eso, siempre hay un debate de puede ser salvo sin la palabra de Dios, sin la Biblia, sin lo que dice Dios. Ahora, yo voy a sugerir que sería muy difícil ser salvo sin la palabra de Dios. Ahora, escrita o memorizada. Pero no es lo que, cuando yo hablo de Cristo, no pueden poner fe en lo que yo digo. Tienen que poner fe en lo que Dios dice. Es la semilla. Ponemos la fe en la palabra de Dios que viene de Dios. Es la autoridad. Yo no estoy tratando de convencer a alguien a la salvación. Yo estoy simplemente presentando lo que Dios ya dijo que es necesario. No puedo agregar, no puedo quitar. Es su palabra que está diciendo, es la autoridad que nosotros tenemos. Por eso no tratamos de
con palabras suaves, la Biblia habla mucho de eso, sino que nosotros estamos presentando esa semilla. Por eso vemos que es un autor divino. También vemos de escritores también divinos, 1 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora tenemos doble inspiración en ese sentido. La inspiración de Dios poniendo, pero esa inspiración pasando a los que escribieron. Por eso el Espíritu Santo dándoles, aplicando y ellos escribiendo. Ahora, muy importante que entendemos qué tan importante es la palabra de Dios. Pues bueno, cuando hablamos de traducciones, cuando hablamos de versiones, mucho cuidado, es la palabra de Dios. Misioneros que están traduciéndolo y tengo mucha fe en eso, mucho respeto, pero ellos deben tener mucho cuidado porque están manejando no un libro de texto, sino la mera palabra de Dios. Por eso, si no entendamos qué tan importante es, debemos dejarlo solo, porque es palabra de Dios. Por eso, queremos ver ahora qué tan confiable es su palabra. Hombres escogidos, dictada por Dios, escrito por la mano de hombres. Hubo 40 escritores humanos de tiempos diferentes, profesionales diferentes. Un periodo de 1500 años, único autor, y en eso hay una unidad y continuidad de un solo autor, el Espíritu Santo. Ahora estamos leyendo ahora la Biblia en la forma, ¿qué forma es? Es la cronológica, muy bien, se me fue la palabra, cronológica. Ahora, esta mañana yo estoy leyendo y estuve en Reyes, estuve también en Isaías, estuve también en Nahum. Estoy leyendo donde estuvieron en el mismo tiempo. Y vemos como ellos escribiendo y un solo mensaje está saliendo de la palabra de Dios. Hermanos, no existe un libro semejante a este libro. Es la palabra de Dios para nosotros. Vemos también que en el Antiguo Testamento hay 320 citas en el Nuevo Testamento de pasajes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay más de 1000 referencias en el Nuevo Testamento. Y las referencias siempre dan a la autoridad, a Dios y no al escritor. Por eso vemos que la Biblia es algo divino, autor divino, escritores divinos y también gente en necesidad. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de Salomón. ¿Qué está diciendo? La eternidad, la complejidad de nuestro Dios es mucho más grande que nosotros. Hasta que Juan dijo: si todo fue escrito acerca de Jesucristo, ni el mundo podría contener la cantidad de los libros. Por eso no sabemos todo de Dios, sabemos lo importante de Dios. Dios nos dice en un solo libro todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. No solo nuestra vida, sino desde la creación para acá. Es algo completo para nosotros en el tiempo que Dios lo pone para nosotros mismos. La palabra fue dada, aplicada por el Espíritu Santo, y es para nosotros, para nuestros hijos, es nuestra descendencia, la misma palabra de Dios. Para mí es muy interesante leer la Biblia y tan actual que escribe en nuestra época, aunque fue escrito hasta miles de años. Una palabra aplicable a nosotros, una palabra muy fácil para entender, más fácil para obedecer. Y por eso cuando vemos la palabra de Dios es algo muy aplicado por nosotros. Vemos también que hay datos inerrantes. En versículo 16 dice: y útil, la segunda parte, para enseñar, para redarguir, para corregir. Pues vemos ahora, tienen datos inerrantes, doctrina. Nuestra doctrina viene de la palabra de Dios. Hermano, cuando hablamos de
errores en doctrina. Errores en doctrina siempre chocan con otra doctrina. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de calvinismo, calvinismo es de la opinión de que Dios elige, Él escoge, y luego Él sabe, y luego está decidiendo quién va a ser salvo y quién va al infierno desde antes de su nacimiento. Pues esa idea en sí choca con muchos pasajes de la palabra de Dios. Ahora, cuando uno ve lo que está enseñando, Dios es todo sabio. Claro, Dios sabía, por ejemplo, que yo iba a ser salvo antes que yo fui salvo. Él sabía que yo iba a ser salvo hasta antes que fui nacido. Dios es Dios, Él sabe todo. Pero no es Dios escogiendo uno a otro. Para errar en doctrina, uno tiene que dejar y ignorar otras porciones de la palabra de Dios. Los que creen que puede perder la salvación están dejando muchas partes para llegar a esa conclusión. Y siempre queremos usar ejemplos, pero pastor, ¿qué pasaría con un hombre que mata a otro hombre? Yo siempre digo, ¿quién mató al otro hombre? Y me gusta saber eso. No más por ejemplo. Bueno, pues vamos a dejar los ejemplos al lado. Vamos a poner la fe en la palabra de Dios. Cuando dice que tiene vida eterna, significa que tiene vida eterna. Cuando dice no perecerán jamás, significa no perecerán jamás. Porque queremos poner nuestras ideas y empezamos a errarnos de lo que es la palabra de Dios completa para nosotros. Bueno, cuando hablo de doctrina, nuestra doctrina es la doctrina pura por la palabra de Dios. El libro, ese libro es sabido como ningún otro. No es un libro de ciencia, pero no falla en la ciencia. No es un libro histórico, pero contiene mucha historia. Es único libro que da historia de la creación por Dios de la nada. Si queremos saber la creación, es el único lugar en donde podemos ir. No hay otro libro que cuenta la historia que Dios nos está contando. Por eso vemos ahora que habla con datos precisos y si uno quiere estudiar historia, y como en Israel, ellos tienen libros de historia que siempre van junto con la palabra de Dios. Hasta Egipto. Egipto tiene historia que incluye el tiempo de un hebreo, José era su nombre, que vivía allí para ser segundo al faraón. Vemos ahora que no solo la palabra de Dios, sino también hay muchos datos que encontramos acerca de él. Así que también Belsasar con Daniel, mucho en el mundo está diciendo exactamente lo que dice la palabra de Dios. El mundo, por ejemplo, el mundo es una esfera, no es plano. Hablamos en eso y hemos hablado de eso como que el mundo, algunos todavía piensan que el mundo es plano. Así que hace no sé cuántos años, no unos pocos, que en 2020 yo creo fue el año de que un científico aquí en California es donde vienen los locos, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero un loco de aquí de California, él decidió subir un cohete y luego iba a tomar fotos de qué tan plano es. ¿Alguien recuerda esa historia? Nadie leyó. Uno, muy bien. 2020, él se metió en su cohete que él lo hizo, lo fabricó y luego ¡pum! Para arriba se fue. Lo único que no tenía buena manera para volver a tierra y por eso volvió chocando y aplastándose, ¿verdad? Y acabó su vida en 2020. Muchos piensan mucha locura, pero la Biblia está muy clara en lo que está diciendo, como dice ahí en Isaías 40:22, y él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, nos despliega como una tienda para morar. Pero vemos, el mundo habla de evidencia desde antes. La gravedad en Job 26:7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Vemos que Dios está mostrándonos eso. Por su palabra inspirada, sus datos inerrantes. Vemos también, inciso 6, la verdad infalible. La verdad infalible. La mayor prueba de la veracidad de la Biblia es la profecía cumplida. Eso es lo que
da mucho problema con los que atacan la Biblia. Porque la profecía del Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Y hasta que no encontramos un lugar donde no se cumplió, no encontramos contradicción, aunque tratan de hacerlo, manipularlo, pero no está allí. Cuando habla del Salvador, vino el Salvador. Cuando habla de 3 días, habla acerca de Él y es algo que siempre está allí. Por eso, cuando hablamos de su nacimiento, vemos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vemos que la crucifixión en el tiempo exacto. Vemos que estamos esperando la última semana que se llama la gran tribulación. Mucho de la historia está mostrando de nuestro futuro. Y la Biblia nunca falla. Imagínense. Hay muchos que tratan de predecir, pero siempre fallan. Los hombres, los que conocen la palabra de Dios, no, por muchos años, no, yo sé cuándo va a volver el Señor. Yo no sé cuántas veces he escuchado eso. No, Él va a venir en tal año, tal mes, y pasa el mes, pasa el año, no viene el Señor. El hombre sí falla. La palabra de Dios nunca falla. Pues estamos hablando, hermanos, de algo que es nuestra base. Ahora, cuando hablamos de eso, hermanos, vemos ahora, pues ahí en Daniel está hablando en versículo 9, versículo 26, 25, 6, 26. Voy a dejarlo ahí, hermanos, en eso, pero el modo de su nacimiento que vimos ahí en Isaías 7, 14, él dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué locura? Ahora Isaías le tenemos. Nunca han fallado en una profecía, ahora vas a fallar. ¿Una virgen? No es posible. Y nosotros sabemos la historia. Y luego poniendo su nombre, Emmanuel. Por eso vemos ahora su palabra, la confiabilidad de la Biblia. Por eso, hermanos, como creyentes, número 1, necesitamos confianza en la palabra de Dios. Por eso los dos del mundo van a tratar de quitar la confianza, pero nosotros somos mucho más inteligentes que ellos. Y por eso lo vemos muy clara la palabra de Dios. Segundo, vemos ahora también la durabilidad de la Biblia. La durabilidad de la Biblia, versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora está dando exactamente las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, pero por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso vamos a ver unas palabras aquí, unas cosas. Número 1, inciso A, las palabras preservadas. Las palabras preservadas. Dios prometió que iba a preservar su libro inspirado. Por eso nosotros, cuando hablamos de inspiración, no tenemos en la mano la Biblia inspirada, por decir. Lo que tenemos en la mano es la Biblia preservada de la Biblia inspirada. ¿Qué significa eso? No perdió nada. Por eso no hablo de que esta es la inspirada, pero fue dada por inspiración y preservada igual como la de la inspiración. Pues está hablando de su palabra ahora en su preservación completa. Por eso Dios ahora, su palabra, dice en Deuteronomio 29, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Siempre hablando de la palabra. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en el horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación y los preservarás para siempre. La palabra de Dios es como un libro que habla en armonía. Cuando hablamos de armonía, por ejemplo, el coro que tenemos que está cantando, tenemos como 4 voces, muy bien. Hay soprano, hay alto, no es alto, es otra palabra, pero se me fue, muy bien. Tenor y bajo, pero tenemos 4 voces. Ahora, una voz sola suena poco rara, pero las 4 voces juntos suenan muy bonito, igual como el piano.
cuando hermana Rachel está tocando, ella no anda simplemente tocando una nota. Muy bien, yo he oído a algunos tocar así, muy feo suena. Pero ella compone otras teclas y otras notas para traernos la música con su armonía también. Cuando vemos la palabra de Dios, así está escrita. Vemos que todo junto nos da mucho entendimiento. Cuando vemos la palabra de Dios, por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 libros que cuentan la misma historia de la vida de Cristo. Pero las 4 juntos nos dan partes que nos ayudan. Ahora voy a dejarles saber otra cosa hasta más. No solo eso, sino también los idiomas. Cuando uno puede leer la Biblia en otro idioma, también ayuda a entender mucho también. Y por eso puedes estar leyendo. Ahora yo estoy leyendo la Biblia en este año en español y luego otros años en inglés, a veces los dos a la vez. Pero cuando yo estoy leyendo la Biblia, los 2 idiomas, hasta que me da más amplificación de lo que es la palabra de Dios. Por eso la Biblia es un libro escrito que nos da la información en una forma sobrenatural. Pues son las palabras de Dios, son esta revelada y preservada. La palabra de Dios es eterna. Ahí en Isaías 48, sécase la hierba, marchízase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pedro 1:24, toda carne es como hierba y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. 800 años entre esos 2 textos. La promesa es que ninguna palabra pasará. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pues estamos viendo, hermanos, que la palabra es algo poderosa, algo increíble para nosotros. ¿Qué es mi motivo en esta tarde? Ponernos la confianza en la palabra de Dios. Cuando predico la palabra este domingo, estoy predicando la palabra viva que va a tocar los corazones. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es lo que toca, es lo que cambia vidas, es lo que produce la salvación. Unos aceptan a Cristo al final porque escuchan la palabra de Dios. La palabra es lo que es para nosotros. Por eso, las palabras preservadas también, los manuscritos preservados. Los manuscritos preservados están escritos a mano. Una verdad muy impresionante que aún existen. Los manuscritos es antes de la máquina de imprimir. La primera Biblia impresa por máquina fue de la máquina Gutenberg. Eso fue en 1611, fue la primera Biblia. Pero antes de eso fueron escritos, también la palabra de Dios fue escrita. Los escribas, toda su vida en los peregrinos, ¿verdad? Ahí dando rollos y luego escribiendo, otra copia escribiendo, hasta que reyes escribiendo su propia copia de la palabra de Dios. Y por eso se puse muchos datos ahí en sus manos también que pueden ver acerca de lo que son esos manuscritos. Pero vemos, hermanos, que la palabra de Dios es para nosotros en nuestra vida. Por palabras preservadas, manuscritos preservados y luego inciso C, la Biblia indestructible. No importa quién trate de destruir la palabra, no la pueden destruir. Y en la Biblia, en la historia, en varias ocasiones trataron de quemar y destruir la palabra de Dios, pero todavía la tenemos cada vez. Por eso hablando es de lo que ha sido en eso y yo tengo mucho escrito aquí, pero no hay tiempo para dar eso, pero muchos que trataron de destruir la Biblia, pero nosotros la tenemos hoy en día y todavía pura, todavía completa, todavía no falta nada y ahora merece nuestra confianza en su palabra. Por eso, número 3, confiabilidad. Número 1, segundo, durabilidad. Número 3 y número 3 ahora la capacidad de la Biblia. La capacidad de la Biblia. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil.
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben qué, hermanos? Un predicador no sería completo sin la palabra de Dios. Yo no tendría que decir sin la palabra de Dios. Yo no tengo lecciones del mundo de ciencia para darnos dirección. La única dirección que tenemos es la palabra de Dios. Por eso vamos a ver ahora acerca de esa capacidad. Número 1, inciso A, vemos el poder auténtico. El poder auténtico. Un hombre honesto con una Biblia abierta, una libreta y un lápiz en la mano, seguramente descubrirá rápidamente lo que está mal en él mismo. Tozer, lo que dijo esa palabra. Muy fácil, muy fácil. Aquí lo que pasa muchas veces, queremos abrir la Biblia y decir lo que está mal en otro. Queremos usarla para juzgar a otro. Pensamos que sabemos más que la Biblia sabe. La Biblia no corrige a otro, la Biblia corrige a uno mismo. Y hasta que uno acepta la corrección, nunca va a aprender mucho en su propia vida. Por eso es el poder que hay. El poder es su fuente. Primera Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay poder, hay poder. Segundo, inciso B, hermanos, vemos principios autorizados. Principios autorizados. Vemos esa palabra, 4 palabras. Primero es enseñar. Segundo, redarguir. Tercero, corregir. Número 4, instruir. Por eso, enseñar nos muestra lo que está bien. Enseñar refiere a la doctrina. Enseñar nos da base. Enseñar lo que estoy haciendo ahora, usando la misma palabra para enseñarnos de la importancia de la palabra. Por eso es enseñar. Y luego cuando vemos la siguiente palabra es redarguir, nos muestra lo malo que somos. Uno que vive viendo a la maldad de otros es uno que ni entiende su propia maldad. Cuando vemos cómo Dios puede salvar a mí, me da mucha más paciencia con nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros en realidad no nos conocemos. Yo no sé lo que ha pasado en su cerebro en la última semana. Tampoco ustedes saben lo que ha pasado en mi cerebro en la última semana. Si nosotros supiéramos toda la maldad que hay, ni estaríamos aquí juntos ahora. Por eso, ¿cómo es que uno puede estar tan duro en otro cuando vive en su propia carne? Yo necesito al Señor varias veces a la semana pidiendo perdón. Señor, límpiame. Quiero andar en tu camino. Uno que nunca se arrepiente, que nunca pide perdón, que nunca confiesa, es uno que ni es consciente de su propia maldad. Pues vemos que la palabra de Dios, cuando la vemos literalmente, como nosotros y cómo nos limpia y nos ayuda. Por eso, enseñar, redarguir y luego corregir, nos muestra cómo andar. No solo condena, sino corrige. Es lo bonito de la palabra de Dios. No solo siento mal, sino ahora yo aprendo cómo puedo estar bien. Pues la palabra de Dios nos da la habilidad de estar bien delante de Dios. Por eso su sangre preciosa que nos limpia de toda maldad. Vemos ahora que es la palabra. Por eso enseñar, redarguir me condena, corregir me ayuda a encontrar y luego instruir nos muestra cómo mantenernos bien, cómo instruir al niño en su camino. Está hablando en cómo enseñarle cómo andar bien. No solo llevar a la iglesia, sino enseñarle cómo hablar, cómo no hablar,
enseñarle cómo vestir, no cómo vestir, enseñarle cómo conducir la vida y cómo no la conducir. Es parte de ese instruir. Por eso, poder auténtico, principios autorizados. Número 3, hermanos, el proceso perfecto. El proceso perfecto. A fin de que, versículo 18, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay libro escrito, no hay manera posible en que podemos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Increíble lo que es la palabra de Dios. Sabiendo esto, ahora podemos empezar a vivir la vida cristiana. Porque si no aplicamos esto, vamos a andar siempre arriba, abajo, haciendo vueltas, saliendo, entrando mal con alguien. Siempre hay problemas siempre cuando no entiende la palabra de Dios. Nos da la base para encontrar la vida bien con nuestro Señor. Doy gracias a Dios por su palabra. Algo tan bonita. Después de tantos años leyéndola cada año, todavía me habla nuevo. Esta mañana otra vez leyendo la palabra, como siempre hago, algo nuevo para nosotros cada día. Esa palabra preciosa que nos mantiene en nuestra doctrina, que nos ayuda a seguir adelante como una iglesia, que da dirección a nuestro pastor para guiarnos en el camino que nosotros debemos andar. La palabra de Dios.